Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Facultad de Ingeniería, Campus 3. Diseño y selección de rodamientos. Presentan Julio César de los Santos Morales, José Juan Martínez y Luis Óscar Rodríguez. Asignatura Diseño Mecánico. Profesor, maestro en Ciencias, Francisco Javier Romero Sotelo. Índice. Introducción. Ventajas de los rodamientos. Desventajas de los rodamientos. Tipos de rodamientos. Vida de los rodamientos. Selección de rodamientos. Lubricación de rodamientos. Materiales utilizados para la construcción de rodamientos. Conclusiones y bibliografía. Se define como rodamiento al tipo de soporte para ejes o árboles en el que la carga se transmite a través de elementos que estén en contacto rodante y no deslizante. También se les conoce con otros nombres como son cojinetes de rodamiento y cojinetes antifricción, aunque esta última denominación no es muy correcta. Muchos años de estudio e investigación han sido dedicados al perfeccionamiento de estos elementos de máquina, que son parte esencial de cualquier mecanismo, de tal manera que el diseñador en la actualidad dispone de una serie de catálogos de donde puede obtener información lo suficientemente amplia sobre las características fundamentales de los rodamientos. Ventajas de rodamientos. Entre las ventajas de los rodamientos respecto a los cojinetes de deslizamiento tenemos las siguientes. A. Mantienen una alineación precisa de los ejes por un largo periodo de tiempo. B. Pueden soportar sobrecargas momentáneas sin que se produzca alguna falla. C. La pérdida de potencia por fricción es pequeña excepto a grandes velocidades. La fuerza de roce en el arranque es baja a comparación con los cojinetes de deslizamiento. E. Son particularmente recomendables en casos donde las velocidades de operación son muy bajas. F. La lubricación es simple y requiere un poco mantenimiento. G. Son fáciles de reemplazar. Y H. Se pueden seleccionar por medio de catálogos. Desventajas. El diseñador del eje y de la carcasa o alojamiento es más complicado que en el caso de los cojinetes. El tamaño de la carcasa es relativamente grande excepto en el caso de rodamientos de agujas. Inciso C. Son muy costosos. Inciso D. La resistencia a los impactos es baja. Inciso E. Son ruidosos especialmente a altas velocidades. Inciso F. Son sensibles a la contaminación. Inciso G. El fallo ocurre sin previo aviso y pueden causar daños a la maquinaria. Tipos de rodamientos. Rodamientos rígidos de bolas. Rodamientos rígidos de bolas tienen un campo de aplicación amplio, son de sencillo diseño y no desmontables, adecuados para altas velocidades de funcionamiento y además requieren poco mantenimiento. Rodamientos de bolas a rótula y 4.3 rodamientos de bolas con contacto angular. Rodamientos de bolas rótulas tienen dos hileras de bolsas en el camino de rótula esférico común en un aro exterior de rodamiento. Esta última característica hace que el rodamiento sea autolineable, permitiéndole desviaciones angulares del eje respecto al soporte, indicados para aplicaciones en las que se pueden reproducir desalineaciones o deformaciones del eje. Rodamientos de bolas con contacto angular tienen los caminos de rotura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí respecto al eje del rodamiento. Son particularmente útiles para soportar cargas combinadas. Rodamientos cilíndricos. Los rodamientos cilíndricos tienen la misma función que los rodamientos rígidos de bolas, es decir, absorben cargas puramente radiales, no
no obstante su capacidad de carga es mucho más elevada, son desmontables y existe una gran variedad de tipos, siendo la mayoría de ellos de una sola hilera de rodillos con jaula. Rodamientos de agujas. Se caracterizan por tener los rodillos finos y largos en relación con su diámetro, por lo que se les denomina agujas. También tienen gran capacidad de carga y son especialmente útiles en montajes donde se dispone de un espacio radial limitado. Rodamientos de rodillos a rótula. Están compuestos de dos hileras de rodillos con un camino de rodadura esférico común sobre el aro exterior. Cada uno de los caminos de rodadura del aro interior está inclinado formando un ángulo con el eje de rodamiento. Son autoalineables, pueden soportar cargas radiales y cargas axiales y tienen una gran capacidad de carga. Rodamientos de rodillos cónicos. Tienen los rodillos dispuestos entre los caminos de rodadura cónicos de los aros interior y exterior. El diseño de estos rodamientos los hace especialmente adecuados para soportar cargas combinadas. Su capacidad de carga axial depende del ángulo de contacto. Cuanto mayor el ángulo, mayor la capacidad de carga axial del rodamiento. Rodamientos axiales a bolas. Pueden ser de simple efecto o de doble efecto. Los de simple efecto son adecuados para absorber cargas axiales y fijar el eje en un solo sentido, y pueden soportar cargas radiales pequeñas. Los de doble efecto son adecuados para absorber cargas axiales y fijar el eje en ambos sentidos. Sin embargo, no soportan cargas radiales. Rodamientos axiales de rodillos. Pueden ser de rodillos cilíndricos o de rodillos cónicos. Son adecuados para disposiciones que tengan que soportar grandes cargas axiales. Se suelen emplear cuando la capacidad de carga de los rodamientos axiales de bolas es inadecuada. Son capaces de soportar cargas radiales y de absorber desalineaciones de los ejes. Rodamientos axiales de agujas. Pueden soportar cargas axiales y requieren un espacio axial mínimo. Son rodamientos de simple efecto y solo pueden absorber cargas axiales en un sentido. Vida útil de los rodamientos. Como vemos en la imagen, lo que más nos afecta lo que más afecta a los rodamientos es el lubricante inadecuado y el lubricante degradado. Es cada uno con un 20%. 15% es que no le ponen lubricante suficiente, el 20% es la contaminación sólida, con un 5% tenemos la contaminación con agua, con otro 5% tenemos las fallas de montaje, con otro 5% tenemos los daños colaterales, con un 10% tenemos la selección inadecuada de rodamiento que tiene que ver con el diseño, tamaño, capacidad, soporte de carga, y con un 1% por falla de materiales de producción. Selección de rodamientos. La selección de rodamientos según la carga. Cargas radiales pequeñas, todos menos rodamientos axiales. Grandes cilindros cónicos, bolas de hileras. Cargas axiales. Moderadas, bolas. Grandes, un sentido, bolas, dos sentidos cónicos. Cargas combinadas. Moderada, bolas con dos hileras. Grandes, cónicas, espalda a espalda. Pareja de hilera con contacto angular. Selección de rodamientos según su velocidad. Carga radial, rodamientos rígidos de bolas. Carga combinada, rodamientos de bolas con contacto angular. Lubricación de rodamientos. Para que un rodamiento funcione adecuadamente y de manera confiable, debe estar bien lubricado para que se evite el contacto metal-metal. Los rodamientos con tapas de obturación o sellados lateralmente vienen engrasados de fábrica. Las grasas usadas para lubricar rodamientos tienen una amplia gama de temperatura de operación. En la mayoría
de los casos, la duración de la grasa es mayor que la duración de rodamiento, por lo que, salvo en pocas excepciones, estos no necesitan relubricación. Cuando las temperaturas son exageradamente altas, se debe usar un lubricante sólido, y en los casos de rodamientos sin tapas laterales, la solución más simple es la lubricación con aceite. La selección del aceite es basada fundamentalmente en la viscosidad que éste requiere para proporcionar una lubricación adecuada al rodamiento a la temperatura de operación. La viscosidad de un aceite depende de la temperatura, y se sabe que ésta disminuye al aumentar la temperatura. Por esta razón, los aceites más adecuados son los que tienen un alto índice de viscosidad y no debe ser menor a 85 IB. Lubricación por grasa. En condiciones normales de funcionamiento, en la mayoría de las aplicaciones es posible usar grasas para lubricar los rodamientos. La grasa presenta la ventaja con respecto al aceite de que es más fácil de retener una disposición de rodamientos, particularmente con ejes inclinados o verticales, y además ayuda a proteger el rodamiento contra los agentes contaminantes externos. Las grasas para la lubricación de rodamientos son aceites minerales o sintéticos espesados, normalmente con jabones metálicos. También pueden contener algunos aditivos que mejoran sus propiedades. Para seleccionar una grasa, los factores más importantes a tener en cuenta son la viscosidad del aceite base, la consistencia de la grasa, su campo de temperatura de operación, sus propiedades anticorrosivas, la capacidad de carga de la película lubricante. La viscosidad del aceite base para las grasas usadas en rodamientos varía entre los 15 y 500 CST a 40 grados centígrados. La consistencia de las grasas usadas para la lubricación de rodamientos no deberá experimentar cambios excesivos con los cambios de temperatura ni con las solicitaciones mecánicas. El rango de temperaturas de operación de las grasas usadas normalmente para la lubricación de rodamientos es de menos 10 grados centígrados a 140 grados centígrados. La lubricación por aceite. La lubricación con aceite se usa cuando las elevadas velocidades anodadas a altas temperaturas no permiten el uso de grasas, cuando es necesario la evacuación del calor generado en el rodamiento, o cuando las demás piezas en la cercanía de estas lubricadas por aceite. Los aceites normalmente usados son del tipo mineral puro sin aditivos, ya que estos se usan solo en casos especiales. Los materiales utilizados para la construcción de rodamientos. Tipos: bronce laminado. Es similar al bronce macizo, soporta altas cargas oscilatorias, es resistente a la corrosión y es capaz de trabajar a velocidades algo superiores. Es ideal para ambientes sucios, por lo que es muy utilizado en maquinaria agraria. Materiales compuestos: capaces de soportar grandes cargas, mejorar la velocidad de deslizamiento y soportar temperaturas de trabajo de más menos 200 grados centígrados. Los materiales que se utilizan en la fabricación de cojinetes son de un material más blando que el eje o la pieza que soportan, para poder sustituirlo sin dañar piezas importantes y costosas de la máquina. Tipos: bronce macizo, empleado en gran variedad de aplicaciones, soporta altas cargas de movimiento oscilatorios y es muy resistente al desgaste y corrosión. El bronce sintetizado posee una amplia gama de velocidades de deslizamiento, pero no soporta grandes cargas. Suele ser utilizado en motores eléctricos, cargas de cambios, etc. Conclusiones. La utilización de los rodamientos en máquinas alivian la fricción en los puntos de movimientos rotacionales,
Los rodamientos se denominan también cojinetes no hidrodinámicos, de acuerdo al uso a darle a los rodamientos se clasifican en varios tipos, los cuales se utilizan dependiendo su aplicación. Dada por una, para una mejor identificación se da una nomenclatura, la cual nos indica el tipo de rodamiento y en general sus especificaciones. Algunas fallas producidas se deben a la mala utilización o poco mantenimiento de los rodamientos. Es muy importante el mantenimiento preventivo en los rodamientos, ya que si estos llegan a fallar, nos pueden llegar a producir consecuencias mayores, tanto económicas como el aumento de las mismas.